gracias por la invitación. Entonces, vamos a hablar un poquito de, ahorita, digo, ya nos enfocamos mucho en cuál es artritis y qué no es artritis. El problema ahora es algunas cosas o la mayoría de las enfermedades reumatológicas van a decir, pues todo tiene artritis, pero no todo es artritis reumatoide. Entonces, la idea es buscar y reforzar nuevamente de hacer la división, ¿no? La mayoría de las veces pensamos de aquí es lupus, pero probablemente en población aquí en Mexicali y en la zona fronteriza, ahí agregaría también tuberculosis, otra de las asociadas que hay, una de las gran simuladoras. Entonces siempre hay que buscar otras patologías. Obviamente ustedes hacen ese abordaje inicial, ustedes hacen el inicio en el que dicen se va para, ustedes deciden a quién, si me lo quedo o se va. Entonces, esta es la decisión para decir se va para trauma, se va para ortopedia, cirugía, rehabilitación o alguna otra, o infecciosa o oncológica. Entonces, por eso es bien importante luego decir me lo quedo, se va y alguna otra cosa. Entonces vamos a hablar de anamnesis, que es uno de los principales interrogatorios que tenemos que hacer dirigido de dolor y datos para llevar a lo largo de esta plática. Entonces, sabemos que las manifestaciones musculoesqueléticas son la mayoría de las consultas externas en la comunidad. El 80% de los pacientes van a acudir con ustedes por dolor. En realidad, quizá no les preocupa su porcentaje de hemoglobina glucosilada, no les preocupa alguna otra cosa, sino es que le quiten el dolor. Entonces, por eso es muy importante que hacer la diferencia entre cuáles son las autolimitadas y cuáles son las asociadas a que sí están asociadas con un problema sistémico. Y por esto aquí la verdad es que el arte sigue siendo de ustedes el interrogatorio. O sea, el 80% de un interrogatorio dirigido no es que está comiendo de alimentación, la verdura, si su perro tiene garrapata o no, es así dirigido a su padecimiento actual y de ahí a la exploración física. La mayoría de los pacientes, lo que tiene el paciente o lo que les comenta, ustedes tienen que tratar de confirmar lo que les dice para ver si en realidad es una percepción alterada del paciente o en realidad sí es cierto. Entonces, de aquí la anamnesis, la mayoría de las enfermedades reumáticas tienen principalmente un compromiso del sistema musculoesquelético, pero tengan en consideración que vienen acompañados de trastornos inflamatorios. Entonces, la doctora Alvarado también había comentado mucho que todos los procesos inflamatorios están con manifestaciones sistémicas. ¿Por qué? Porque hay liberación de interleucina 6, factor de necrosis tumoral. ¿Y qué me va a promover esto? Fiebre, pérdida de peso sin intención, afección a otros órganos o tejidos, dígase riñón, piel, pulmón, ojos o trastornos hematológicos, dígase anemia, compromiso a las plaquetas o las células de la defensa. Entonces, por eso hay que buscar, ¿tiene alguna otra manifestación? ¿Tiene algún otro trastorno? Hay que buscarle alguna manifestación orgánica. Entonces, el primer punto aquí sería igual resaltar lo que había comentado, de hecho, con la doctora Alvarado, es el dolor. Las dos grandes diferencias que van a estar es el mecánico y el inflamatorio. El mecánico va a resolver con el reposo, o sea, el descanso le ayuda mucho, va a ser en brotes, o sea, a veces pasa, a veces no. El paciente casi siempre va a identificar en qué momento o qué movimientos le está dando el dolor. Y en contrario, el inflamatorio, la duración dura más de 30 minutos. Conforme va pasando el tiempo, a mayor duración, está más acercándose a la probabilidad de que sea inflamatorio. O sea, puede empezar desde 30, pero pueden ser 2, 3, hasta 4 horas, mediodía. Principalmente, por ejemplo, rigidez matutina es lo que preguntamos de las manos, o sea, ¿cuánto tiempo tiene que calentar el paciente las manos para hacer su actividad o decir, ya más o menos siento mi mano normal? La otro componente para decir es inflamatorio es limitación funcional. Los pacientes tienen dificultad para hacer su vida diaria. Entonces, eso pueden hacerle las preguntas. Puede hacer compras, puede peinarse, puede bañarse, puede vestirse, le tienen que ayudar a alimentarse, han dejado de abotonarse los botoncitos, el usar calcetines, usan zapatos más fáciles para usarlas sin agujetas. Esos son datos que el paciente quizás está cambiando a lo largo de la historia. ¿Y por qué? Porque es un proceso que está limitando su vida diaria. Y lo curioso es, mejora con el ejercicio, entonces el activarlo, el calentar la articulación, dígase las manos o la espalda, que es lo más clásico que tenemos, mejora con esto. Entonces, los síntomas sistémicos que tenemos que preguntar es fiebre, o sea, fiebre y sí pregunten de manera intencionada porque los pacientes dicen sí fiebre y la pregunta es cuánto y dicen no sé. Entonces, sí que confirmen la
fiebre, sino hipertermia no cuantificada, rigidez matutina, que es ya lo que habíamos comentado, disminución de peso y fatiga. De aquí la duración de la rigidez matutina, conforme va pasando el tiempo, arriba de 30 minutos y ya acercándose 1 o 2 horas, le vamos dando más puntaje a la probabilidad de que esta característica es inflamatoria y que sí tiene algo que buscarle. Después, principalmente es en la mañana, porque es en todo ese tiempo en la noche que estuvo en reposo, que no hubo movimiento, que por eso la rigidez es matutina. Mejora con la actividad y ustedes para confirmar esto a la exploración es el paciente no puede ser la actividad física a que él lo pueda hacer y ustedes a la exploración no lo pueden realizar. También esta es una clase funcional, es como los pacientes con falla cardíaca, aquellos pacientes que pueden hacer sus actividades normales, que pueden caminar, que pueden correr, que ya después el otro grado es que no puedan hacer su vida normal, no pueda bañarse, no pueda vestirse, y la otra que aún en reposo se cansa. Entonces, esas son como más o menos el mismo estilo de clase funcional. Y entonces, datos de inflamación. Son todos los pivotes, rojo, caliente, hinchado y doloroso. Si no cumple esos criterios en alguno de estos puntos, enfocándonos en la articulación, si no está con eritema, no está aumento con volumen de temperatura, edema, limitación funcional y rigidez, la probabilidad de que sea inflamatorio va disminuyendo. Entonces, tengan en consideración, la mayoría de las veces el paciente sí lo puede identificar. Si no lo identifica, le vas quitando puntos y dices, yo me voy para el otro, que es el mecánico. Y otra también datos como pivotes para ustedes, el tiempo de evolución. La mayoría de las patologías inflamatorias autoinmunes tienen un corte más o menos de 6 semanas de evolución. O sea, te dice, después de 6 semanas el organismo puede hasta ese punto controlarlo o autolimitarlo. Por ejemplo, hay pacientes que tienen manifestaciones gastrointestinales, que tuvieron alguna infección gastrointestinal y tuvo dolor articular, pero de allí en teoría, menos de 6 semanas, no debería de haber mayor conflicto. Si ya lleva más de 6 semanas, es repetitivo, ya tiene mayor tiempo, consideren que quizá el organismo ya hizo lo que pudo para tratar de limitar ese proceso inflamatorio y se le está yendo al cuerpo. Entonces, por eso pregunten cuánto tiempo lleva. Obviamente, pacientes de mucho tiempo de evolución y se ha mantenido estático, también duden el paciente que sea un proceso inflamatorio, porque si no lo tratamos, sí es un proceso degenerativo y tiene morbilidades, ¿no? Entonces, osteoartrosis es un gran ejemplo que tiene 5 o 6 años iguales y no se ha limitado, no se ha extendido a alguna otra articulación o alguna otra área. Entonces, me gusta a mí usar los homúnculos. La verdad, cada patología tiene como un homúnculo clásico para cada enfermedad o un dibujito en especial. Son como todas las articulaciones que pueden contar o revisar. Entonces, por ejemplo, así rapidito, artritis reumatoide, clásicamente son muñecas, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, y los distales, clásicamente, si el paciente dice, me duele esta de la orilla, dicen OA, o sea, ya dicen, no se va para artritis. El problema es, hay otras enfermedades que están involucradas, y esto es lo que vamos a hablar. Entonces, son pequeños datitos porque solo me enfoqué en manifestaciones musculares o cutáneas, que son como las que son visibles o fáciles a la exploración. Entonces, el lupus eritematoso sistémico sí es una de las más frecuentes que tiene manifestaciones de artralgias, o sea que solo le duele la articulación hasta el 83%, y artritis puede ser en algunos pacientes en los que sí tienen manifestaciones articulares hasta el 100%. Obviamente tienen otros compromisos, pero las que sí son articulares pueden ser en este porcentaje. Donde afecta, clásicamente, son interfalángicas proximales, muñecas, metacarpofalángicas y rodillas. Normalmente son simétricas, que eso también les da como el puntaje que estaba reforzando la doctora en su plática pasada. Simétricas te da más puntaje para procesos inflamatorios, asimétrico más para procesos mecánicos, rigidez matutina de 30 minutos en adelante. Y hay algunos pacientes que al movimiento o a la exploración quizá estén limitados, pero cuando ustedes le piden al paciente que apoye la mano, como esta, ustedes la ven normal, pero la otra se ve desviada. Esta es artropatía de Jacquard. Esto es por laxitud ligamentaria. Esto se ve más en estos pacientes asociados a enfermedades de tejido conectivo y a lo largo del tiempo pueden sí ocasionar disminución
disminución de la fuerza muscular, pero normalmente no se ven tan lesionadas como los pacientes con artritis reumatoide. ¿Qué otras áreas pueden estar involucradas? Los tendones pueden tener tendonitis o tendinocinovitis. El problema aquí, el fibromialgia, que va a haber otro tema específico para fibromialgia, que también es un poquito de conflicto, y menos frecuente hay necrosis avascular ósea. Entonces, ¿cómo lo puedo confirmar en estos pacientes? Digo, obviamente, ustedes ya hicieron la búsqueda intencionada de que ya le descarté que no hay un proceso infeccioso, no hay un proceso oncológico, y ya dices, pues, sigue inflamado, ya no se limitó. Entonces, de aquí nos vamos a ir a los laboratorios que son PCR, BCG, para buscar proceso proinflamatorio. O sea, casi siempre esos van a estar altos, van a estar elevados, van a tener alteraciones en la biometría hemática, pero pueden también pedir apoyo de la radiografía o del ultrasonido. Entonces, este es un ejemplo de cómo se verían las erosiones en las metacarpofalángicas y cómo se verían en la resonancia. Obviamente, la resonancia creo que en el Istecali no tiene para manos y pies porque son pequeñas articulaciones. Obviamente es costoso para el paciente y para la institución, pero lo quería usar de ejemplo más que nada por la erosión. O sea, se ven las erosiones, se ven las pequeñas como mordidas de rata y clásicamente son las articulaciones de la espinal del carpo. Hay otras que el problema de las enfermedades autoinmunes no vienen solas, casi siempre vienen acompañadas una encima de otra o hay sobreposiciones. Entonces, hay otro diagnóstico que van a ver o a veces van a estar reportado, que es el lupus, que es combinación de artritis reumatoide con lupus. Entonces, normalmente lupus no da erosiones, artritis sí. Y en estos pacientes que cumplía criterios para lupus, pero encuentran con alguna manifestación con erosiones, puede ser la sobreposición. Entonces, otra patología que está involucrada y que también toca las articulaciones es el síndrome de Sjögren. Clásicamente son pacientes que se quejan de boca seca o ojo seco, pero el problema es que también puede tocar las articulaciones. Entonces, ¿dónde están las articulaciones involucradas? Normalmente son pequeñas también, en muñecas, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales. Si ven, sigue respetando que las distales no están comprometidas. Rodillas pueden también estar involucradas, igual pueden dar laxitud ligamentaria, tendinitis o senovinovitis, y si ven, son clásicamente simétricas y de pequeñas articulaciones principalmente. Otra patología que quiero igual hacer como otro comentario, es el involucro articular, pero principalmente es por el compromiso de la piel. La esclerosis sistémica es un engrosamiento cutáneo, clásicamente, uno de los criterios para diagnóstico es el fenómeno de Raynaud, que es un paciente que se queja que le cambia de color las manos. Normalmente son los tres colores, como la bandera de Francia, que es azul, blanco y rojo. Pueden ustedes buscarlo intencionadamente. Normalmente son pacientes, pueden ser, la mayoría de las veces son pacientes jóvenes o ya si empiezan en la edad adulta son como más asociadas a esta patología. Y para que ustedes lo puedan confirmar es o hacen la exploración y el paciente lo presenta, o las fotografías, ya ahorita muchos pacientes se sacan la fotito, y si no, preguntar de manera intencionada qué colores cambia. Necesitan mínimo 2 colores para que ustedes como pongan en el reporte que hay un fenómeno de Raynaud, aunque no lo confirmen clínicamente. La exposición al frío también puede desarrollar este fenómeno. Y este es un abordaje, de hecho, también aquellos pacientes que tengan estos cambios de coloración se dividen en primarios y secundarios. Los primarios son pacientes que a lo largo de la vida el fenómeno de Raynaud no va a tener alguna alteración, no va a haber lesión, no se asocia con alguna otra enfermedad reumatológica. Sin embargo, la secundaria sí, y esta se asocia de los más frecuentes a esclerosis sistémica. Entonces, este es otro dato que sí, pues pueden tomar en cuenta al paciente. Y este fenómeno como tal, como hay una alteración de la vasculatura y hay compromiso de la piel, el paciente, su piel se queda engrosada, como acartonada, como piel de cuero al sol, así duro. Y el problema de esto es que el paciente se puede quejar de contracturas articulares. ¿Por qué? Porque la articulación, normalmente la piel los atrapa, los deja rígidos, entonces la articulación no puede hacer los movimientos normales porque la piel lo limita. En esto, afortunadamente,
no tiene tanto compromiso articular, normalmente son asociados al compromiso en piel y puede ser en manos, metacarpofalángicas, interfalángicas, proximal, muñecas, pero este en especial tiene compromiso también en cara, normalmente también tiene involucro en la boca se hace un poquito más pequeña, redonda, porque se va limitando la boca y también puede presentar en tórax, abdomen o piernas, o sea, puede ser generalizado así todo el engrosamiento cutáneo. Y algo muy fácil es que les haga puño. El paciente, si no les puede hacer puño, que ustedes pueden totalmente meter uno, dos o tres dedos, es una prueba fácil en la que dicen, ¿sabes qué? Está limitado por este problema o alguna otra. Normalmente, digo, se quedan como rígidos y ese problema es uno de los compromisos que están con contracturas articulares. Y el problema de estas contracturas es que pueden hacer lesiones o pueden presentar úlceras y tienen procesos infecciosos. Normalmente son dolores articulares, puede tener sinovitis o compromiso del tendón, no nada más es piel, sino el tendón también puede estar limitado. Y pueden estar involucradas, si ven, pues son varias articulaciones. Y en estos pacientes pudieran tener elevación de PCR. Estas son las úlceras que les comento. Normalmente cuando ustedes tienen un fenómeno de Raynaud, o sea que ven los cambios de coloración, hay que buscar en la puntita de los dedos las úlceras o úlceras digitales, pero a veces progresan a tanto que se terminan amputando los dedos por la necrosis. Entonces, siempre hay que buscar si ese fenómeno de Raynaud en realidad existe y si sí, buscar si es asociado. El problema también es, hay un compromiso muscular, puede haber miositis o inflamación al músculo y puede haber elevación de CPK, que se puede hacer de manera directa con medición de CPK, o la otra que se puede hacer como de manera indirecta si tiene AST o ALT elevados, sin algún otro compromiso a nivel hepático, puede ser otro factor de riesgo. Otras manifestaciones que les comentaba, el fenómeno de Raynaud puede promover las úlceras digitales y otro es calcinosis subcutánea. Son áreas de depósito de calcio fuera, si ven, no está sobre el hueso, son sobre la piel, normalmente en tejido subcutáneo y son bolitas de calcio, se sienten así duritas. El problema de estas lesiones es que pueden ser en varias áreas, en las zonas de apoyo de la articulación y pueden ser molestas y en esa área de la piel puede tener riesgo de procesos infecciosos. Em, También, digo, la mayoría de las veces es, ok, ya busqué, no es mecánico, es inflamatorio, pero no estoy entrenado o no puedo percibir en algunos pacientes que me dicen, no sé si en realidad si es artritis, se ve diferente, lo siento diferente, pero no puedo decir si sí o no. Aparte de la proteína C reactiva, el BCG, pueden pedir las radiografías que van a ver la osteopenia yuxtaarticular, la disminución del espacio articular y las erosiones. O sea, siempre buscan las mordiditas en las zonas de la zona articular y ese pues pueden confirmar también el compromiso de una enfermedad autoinmune, dígase artritis o en esta de esclerosis, y dicen, bueno, tampoco lo puedo encontrar la sospecha de un ultrasonido. No está mal la búsqueda en aquellos pacientes que dicen sí tiene artritis o me queda la duda, tiene alguna otra manifestación, dura más de 6 meses, no le encontré alguna otra enfermedad. El ultrasonido Doppler me ayuda a buscar la inflamación o proliferación sinovial. Entonces, otro componente, otra enfermedad, son en general las miopatías inflamatorias y puntos clave de esto son varias enfermedades que son enfermedades musculares y ¿qué pasa en estos? Son debilidades simétricas y de predominio proximal. Entonces va a ser solo de la cara, de la zona cercana al tronco, entonces solo van a ser los brazos, las piernas, principalmente, y cómo me doy cuenta del paciente, porque a veces en las consultas van a tener pacientes que se quejan de debilidad crónica, pero estas son progresivas, entonces el paciente va a terminar a lo largo del tiempo con incapacidad para peinarse, vestirse, ponerse la blusa, levantarse de la taza de baño, caminar o deambular. Entonces, esto es durante un proceso del tiempo, vigilar si tiene alguna manifestación. Clínicamente podemos buscarlo, ahorita les enseño como las imágenes, y para confirmar o sospechar es buscar datos de lesión muscular, que es la CPK, la creatinina fosfoquinasa, y
principalmente son afecciones proximales y de tronco. Entonces, esta es la clasificación. Nada más aquí como para hacer el comentario, dermatomiositis es porque tiene lesiones cutáneas en la cara o en la piel en general. Las otras son debilidad sin alguna otra alteración cutánea. Y normalmente si ven son debilidades proximales, simétricas y subagudas. El paciente puede tener al punto de esta debilidad que tiene dificultad para tragar o debilidad masticatoria y puede tener hasta mialgias hasta el 30%. Normalmente las que sí son del subgrupo de las dermatomiositis tienen manifestaciones cutáneas, o sea, pápulas de Gotrón, eritema aleotropo, y este es lo que les pregunto, digo, les pueden hacer fácil cuando llegan a la consulta, clásicamente les va a llegar o en bastoncito, o en silla de ruedas, o postrado. Entonces le pueden pedir, así, había una canción, no sé si les tocó a ustedes, esta de Head and Shoulders, Knees and Toes, que es que levanten la cabeza, que toquen atrás de su cabeza, que levanten los hombros, levanten las rodillas y que toquen los tobillos. Entonces, eso es algo rápido que si el paciente tiene debilidad, puede no hacerlo completo por hasta dolor. Estas son las lesiones que les comento, que son clásicamente en dermatomiositis, que son lesiones cutáneas. Son pápulas de Gotrón, que si ven son pápulas que son lesiones eritematosas, que se ven como exposición al sol, que si estuvieran como quemados. Y otros datos importantes son, por ejemplo, manos de mecánico. Y esto está asociado por, más que nada con anticuerpos antisintetrasa, que eso es un poquito más de compromiso pulmonar, pero normalmente los ves así como descarapelados los deditos. Entonces, estas son las lesiones que están en signo del chal, signo del B del escote. Son pacientes que, aunque no se exponen al sol totalmente, se ven demasiado como bronceados. Y estos son datos para pensar de este grupo de las miopatías. Entonces, otra lesión, perdón, otra enfermedad, que es síndrome de antifosfolípidos, normalmente tiene manifestaciones de trombosis, pero no nada más son manifestaciones trombóticas, sino que también pueden tener artralgias o artritis, hasta el 27%. Otro importante que es necrosis avascular, lo más clásico es de la cadera y puede ser involucrado que, por ejemplo, el paciente al momento de deambular le duela al momento del apoyo y ese dolor es constante a pesar de reposo de apoyo. O sea, son pacientes que tengan sospecha de esta enfermedad o que tengan uso crónico de arriba de 20 miligramos de glucocorticoides de manera crónica y o exceso de alcohol también se ha reportado hasta el 90%. Y obviamente también cualquier enfermedad reumatológica tiene incremento de fracturas no traumáticas y de osteoporosis por la patología inflamatoria como tal. Entonces, igual en estos pacientes buscar un rastreo, aprovechando de la plática de osteoporosis. Y estas lesiones que son el líbedo reticulares, que si ven están como red, las de, no sé si tienen como la red de pavo, de que envuelven, esas se ven así y esa es líbedo. Entonces, estos son datos así cutáneos que pueden buscar en los pacientes para tener una sospecha clínica de estas enfermedades. Aprovecho porque no nada más, digo, todas estas patologías, la mayoría de las veces se presentan en pacientes femeninos, mayores, el lupus es el único que sí está desde la juventud, pero el resto son después ya de los 30, 40, 50 años, pero esta polimialgia reumática son pacientes de mayores edades, son pacientes de mayores de 50 años, ellos sí se quejan de dolor, rigidez matutina, predominantemente son hombros, cuello y cadera. Y estos sí normalmente van a tener BCG y PCR muy elevados y ustedes le hacen búsqueda porque parece artritis y están negativos, ¿no? Factor reumatoide negativo. Pero sí tomen en caso su dolor o la incapacidad de mover las articulaciones porque puede ser que se empiece a hacer para protocolo y está acompañado también de fiebre, pérdida de peso, cefalea en algunos pacientes y puede tener artritis, normalmente son no erosivas, o sea, no van a encontrar lesiones y predominantemente van a tener en rodillas o muñecas. Si ven, esta es un edema de su manita contra la otra que está como normal y siempre hay que buscar, obviamente el protocolo inicial es clasificar a su paciente es mecánico, inflamatorio. Lo mando a rehabilitación, a ortopedia, lo doy de alta, pero de estos dices, bueno, no parece tan normal, parece una enfermedad
Inflamatoria, hay que hacerle un poquito de búsqueda, mínimo, descartar que no tenga un proceso infeccioso previo. Si están en edad de riesgo para algún proceso oncológico, pues descartar eso, dicen no lo parece. El, el hipotiroidismo también, otras que te pueden dar manifestaciones de dolor muscular generalizado con edema, pero sin que esté rojo, caliente, hinchado, doloroso la articulación. Y para terminar, otro problema que hemos tenido ya recientemente es el síndrome post-COVID. Entonces, normalmente ahorita estamos viendo que están llegando pacientes con manifestaciones de fatiga, dolor muscular. Normalmente era primero por COVID. El problema ahora que ya están llegando post-COVID. Ahorita están criterios ya liberados de síndrome post-COVID. Se ha manifestado después de los 4 meses posterior al diagnóstico. El problema es, algunos quizá ya no tienen los anticuerpos para decir si sí o no el antecedente, o sea, ya son pacientes ya de más de 2 años. Y si ven algunos pacientes, la fatiga, por ejemplo, este fue un estudio que se hizo del seguimiento de los pacientes que sí les confirmaron los síntomas al inicio de la enfermedad y post-COVID, y de aquí las artralgias son las que se han mantenido más en manifestaciones de post-COVID. El problema, o por qué lo pongo ya al final de la presentación, porque vamos a tener que esperar estos 5 o 10 años después de esta enfermedad para ver si está asociado con alguna otra enfermedad o me expone a alguna otra enfermedad autoinmune. Ya están haciendo reportes de vasculitis, es totalmente secundaria digo, como tal virus, igual que cualquier otro virus, pero ha habido reportes ya de hipotiroidismo secundario a COVID. Entonces vamos a tener que esperar si en estos pacientes, a pesar de que en teoría se debería de autolimitar, como son más de 6 semanas, si algún paciente va a necesitar el seguimiento. Entonces, solo para recordar, o digo, ok, me estreso, digo, no es mecánico, pero es inflamatorio, le puedo hacer algo. De las enfermedades inflamatorias o de las asociadas a tejido conectivo, se pueden pedir muchos anticuerpos o algunas otras solicitudes, pero de preferencia BCG, PCR. Si están inflamados, ok, mándenlos. Y igual, si sospechan de estas enfermedades, anticuerpos autoinmunes, que son anticuerpos que se dirigen contra ácidos nucleicos y antígenos de nucleoproteínas, son muy sensibles, pero como tal no me dice la enfermedad, solo me dice la asociación. Normalmente se usa por inmunofluorescencia indirecta. El hospital, bueno, el hospital o sus centros sí tienen los accesos para las centrales. ¿Y en qué quienes se encuentran? Obviamente enfermedades reumáticas, que es lo que estamos viendo, pero vean, infecciosas, VIH es uno de los importantes, y sanos puede estar hasta el 5 al 30% de títulos bajos. Esto es para que a quien lo pido, solo que sí tienen una sospecha que tiene clínica, que tenga la asociación con algún trastorno inmunitario adyacente. Si no, no lo pidan, porque a veces si están positivos, después cómo le explican eso al paciente que dicen, no, pues sí, pero puede estar positivo. Entonces, si sospechan en realidad que digan, bueno, sí, parece una enfermedad autoinmune, está bien, creo que de protocolo pudiera ser solamente los anticuerpos antinucleares, y depende obviamente del observador, poco específicos. Entonces aquí lo van a reportar a títulos clásicamente. A mayor título es más específico asociado con una enfermedad autoinmune. Normalmente los reportan como 1 a 80 y los hacen como los múltiplos, entonces 1 a 160, 1 a 300, 160, 320, 1128 y no me acuerdo cuántos más, pero esos a mayor título es más asociación con enfermedad autoinmune. Si no tiene clínica, el solicitar los laboratorios o en especial no tiene sentido. Aquí solo para recordar el resumen, igual hago hincapié, igual que la doctora Alvarado, que es mecánico y el inflamatorio. Entonces, inflamatorio empeora con el reposo, principalmente son nocturno o de predominio matutino o en la madrugada, la rigidez matinal, lo que tengan que calentar las articulaciones, manos o pies o la espalda, de 30 minutos en adelante, a veces duran hasta mediodía. Y el mecánico va a estar, son bruscos, están en brotes, normalmente no tienen rigidez matutina,
y empeora con el ejercicio, con el uso. Entonces, nada más les comento, medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Digo, sabemos que es una ciencia, pero tiene creo que un poco de arte que realicemos medicina. ¿Ok?